Ojalá que sean hombres, porque en algún momento era así. Sí, sí, Las mujeres eran ¿verdad? como una carga para las familias, porque esperaban que fueran hombres para que pudieran trabajar y para que pudieran mantener a los papás. Cuando nosotros miramos de frente, a los ojos, a cualquier nacionalidad, es lo que tenemos que hacer. No nos tenemos que sentir inferiores a nadie porque no lo somos. De la conquista nos vienen diciendo que Europa es mejor y todavía 600 años después seguimos en lo mismo. Esta chica fumadora, una cara de tristeza, amargada, seria, no reía. Realmente yo no la reconocí. Sus ojos brillaban, los ojos azules, sonreía. El tiempo que estuvo en Cali se le impregnó. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Tortolitos Geek, el podcast. Yo soy Adri Y yo soy Cami. y nosotros somos Tortolitos Geek. porque lo geek está de moda. Entonces, hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, no a un mundo de fantasía o ciencia ficción, sino algo mucho más cercano y enigmático. Nosotros mismos, nuestra cultura colombiana. Hoy 20 de julio casualmente, vamos a preguntarnos cositas de por qué los colombianos somos como somos, por qué reaccionamos de ciertas maneras, nos unimos o nos dividimos con tanta pasión. La respuesta es gran parte a nuestra historia. Hoy para guiarnos en este viaje tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, mi suegro, que es una verdadera biblioteca andante, le gusta leer muchísimo, podríamos decir que es un filólogo apasionado por el conocimiento. Entonces ha leído muchas historias, muchos libros y nos va a contar un poco de esos hilos invisibles que nos conectan con nuestro pasado, nuestro presente. Entonces le damos la bienvenida al señor Andrés Trompetero. Bravo, toca poner música de aplausos. Muchas gracias por invitarme y no, encantado para que hablemos, conversemos. Toda la vida yo he querido ser como mi papá en términos de tener historias para contar. Desde que era chiquita él tenía hasta libros de chistes de Juanito, chistes de... ¿Cuál era el otro? No, son muchos que realmente ya ni recuerdo, pero había que leer de todo. Entonces, gran parte por lo que yo quiero mejorar mi presentación en público es que yo veía a mi papá dando conferencias, haciéndole la charla a todo el mundo, y pues gran parte de su habilidad para tener ese contacto con la gente es porque ha leído bastante y tiene muchas historias que contar. Por eso hoy lo invitamos a nuestro podcast. Claro, la idea de este capítulo es entender un poco más de nuestro pasado y saber cómo ese pasado nos ha formado, pero no nos va a definir nuestro futuro. Porque dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Conocer nuestro pasado nos ayuda a tomar acciones para no repetir las cosas malas de nuestro pasado. Y como lo mencionábamos anteriormente, le gusta mucho leer, al suegro ha leído muchos libros y vamos a comenzar por ahí. Es cómo está el tema de la lectura en Colombia, cómo son las cifras y por qué posiblemente hablar de lectura es algo que no le gusta al colombiano promedio, llamémoslo. Bueno, voy a comenzar con unos datos. Acá también mi papá nos va a dar más de su opinión sobre este tema. Entonces, si miramos las cifras, en Colombia leemos en promedio 3.5 libros al año por persona mayor de 18 años. Esto puede ser aún menor, hay gente que no lee ni un solo libro. Y eso comparado con otros países de Latinoamérica como Chile y Argentina, que es menor porque en Chile y Argentina pueden leer un poquito más, hasta 5 libros. Y pues ya en Europa, como países, España, que tienen nuestro mismo idioma, leen hasta 10 libros al año. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en Colombia no leemos? ¿Qué faltaría en nuestra sociedad para que las personas quieran interesarse más por la lectura? ¿Qué piensas tú? Bueno, eso es muy interesante y es muy discutible. Primero que todo, que leer es un hábito y es un ejercicio. Es un ejercicio como ir a hacer deporte, ir al gimnasio, etc. Si tú no te entrenas, si tú no entrenas los músculos del ojo, que son 6 músculos intrínsecos y extrínsecos,
pues te vas a cansar, te vas a dormir. Y la mayoría de la gente que uno le pregunta que yo no leo porque me quedo dormido, pues obviamente te quedas dormido porque es un músculo que no está entrenado, pues obviamente cansa y terminas dormido y termina por no gustarle. Segundo, es un hábito que hay que acostumbrar a los niños desde pequeños. Tú te acuerdas de que siempre me has visto leyendo y he leído desde que naciste, me conoces leyendo y te enseñé técnicas de lectura y veías cómo yo me divertía y me gozaba, inclusive la gente me veía leyendo y cómo disfrutaba yo leyendo todo tipo de lectura. Pero hay que empezar leyendo por libros que realmente a uno lo apasionen y libros que realmente lo entusiasmen y lo hagan dejar que lo atrape el libro. Pero es un hábito y es un ejercicio. Entonces, yo quisiera comenzar en esta parte, contarles cómo logramos ese hábito y cómo nos entrenamos para poder acostumbrarnos a leer y no quedarnos dormidos. Entonces, como son técnicas, pues hay que utilizarlas. Entonces, lo primero que hay que hacer es, antes de empezar a leer, antes de agarrar un libro, hay que entrenar los ojos haciendo movimientos laterales de lado a lado, por lo menos 3 sesiones de movimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha, izquierda, unas 3 veces de 10 veces, y hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y luego oblicuos circulares hacia la derecha, luego circulares hacia la izquierda. 3 sesiones de 10 repeticiones antes de comenzar a leer. Luego de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. La otra, la posición para leer. Fíjate que donde estás poniendo ahorita tu tablet para leer, esa es una distancia adecuada porque necesitamos ampliar nuestro campo de visión para tener esa visión parabólica, poder abarcar más. Y evitar ese movimiento de estar leyendo hacia la derecha o hacia la izquierda. No, tenemos que enfocarnos, el libro tiene que estar enfocado en todo el centro de una distancia cómoda donde tú puedas abarcar mayor espacio dentro del libro. Y no estar moviendo la cabeza para la derecha, porque eso te va a cansar. Entonces, y eso de estar haciendo acá, para acá, no. Solo tienes que mover los ojos. Vuelvo y le repito, es un hábito y hay que entrenarse y es ejercicio. Eso es lo primero que hay que hacer, entrenar los músculos de los ojos. Porque esos ejercicios también los recomiendan cuando uno trabaja mucho en el computador. Le dicen que tome espacios para hacer esos. Entonces, esos mismos ejercicios que uno usa para descansar los ojos nos va a ayudar con la lectura. Les sigo contando porque a medida que les voy dando las técnicas, para mí este es el primer paso para enseñarles el hábito de la literatura, de leer y fascinarse. Y sea un libro, sea una tablet, sea en el computador, las técnicas tienen que ser las mismas. La parte de que tiene que estar en una buena iluminación, al lado de una ventana, unas buenas lámparas, eso va a ayudar muchísimo. No es lo mismo leer en su habitación, en su cama, con una luz de esas que llaman cálidas, a una luz blanca. ¿Ok? Es importantísimo tener una luz que realmente te descanse los ojos. Hay que descansar, es importantísimo descansar. Descansar, por ejemplo, en mi profesión, yo trabajé muchos años, que tenía que usar mis ojos para trabajar cosas tan minúsculas, casi que mi profesión era de filigrana, cosas tan pequeñas como le toca a los joyeros, uno se cansa mucho de los ojos. Entonces nosotros teníamos una técnica que la usábamos mucho, era descansar los ojos mirando fondos de color verde. Entonces nos dirigíamos la mirada buscando unos árboles, el pasto, la naturaleza, un rato para descansar un poco los ojos y continuar. Los tiempos de lectura no tienen que ser tan largos y prolongados. Lo que pasa es que cuando uno se apasiona con un libro, el tiempo vuela y cuando menos piensa han pasado 2-3 horas. Ahora, con buenas técnicas, generalmente uno lee un libro bastante rápido, dependiendo también el tipo de libro, dependiendo el tipo de lectura. No es lo mismo leer una novela que leer un libro histórico. No es lo mismo leer un manual de su profesión, donde tiene que mejorar la parte de su profesión, donde tiene que leer más despacio y grabar muchísimas cosas. Pues las técnicas que nosotros usamos, somos capaces de leer libros, inclusive en una discoteca, porque ya nos podemos aislar. Cuando dice uno aislarse totalmente del ruido, pues el ruido no nos va a afectar.
pero lo ideal es hacerlo en un sitio relajado, en un momento adecuado, que usted se sienta a gusto, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante para empezar a acostumbrarse a adquirir el hábito de la literatura. Claro, y muchas veces el tema es que vamos a leer algo y nos parece muy aburrido. Y si es un libro de historia, como que a la gente le genera como desconfort, como aversión, porque yo qué gano sabiendo qué pasó en el pasado, sabiendo de mi historia. ¿Cómo hace uno para cogerle cariño a esos libros de historia? ¿Cómo No, hace el usted? primer paso, busque libros que realmente lo apasionen. Una novela, una historia, Harry Potter. Harry Potter, una historia de una novela amorosa. Primero, déjese atrapar por el tema. Si le interesa, lea el prólogo, pida recomendaciones y busque algo que lo atrape. Inicialmente busca algo que lo atrape. Si está leyendo algo que no le gusta, eso va a ser una tortura. Entonces lo principal, lo primordial es buscar algo que realmente lo atrape. Busque historias, hay de todo tipo, todos los días salen autores nuevos, hay temas nuevos y busca algo que lo apasione, que lo llene, que no le den ganas de soltar el libro. Primero empiece por ahí. ¿Cuál fue el primer libro que tú te leíste o a qué edad empezaste tú a leer? Porque pues si me decías mi abuelo, no sé si mi abuelo leía. No, realmente nosotros somos de una generación donde lo importante y lo primordial en su momento era trabajar. No había tiempo de leer. No se adquirían libros como tan fácil. Eran libros de texto que eran muy difíciles de tomarlos como una lectura agradable para pasar el tiempo. Entonces, generalmente me buscaba novelas y había que ir a las bibliotecas. Y una de las primeras novelas que a mí me gustó leer fue Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino, El Capitán Nemo. Después me leí otras historias místicas. Uno de los hábitos que yo tengo es a mí me gusta leer de todo porque hay que saber hablar de todo. Cuando uno discute algo, uno tiene que tener un mínimo de conocimiento de todo. Es que hay que leer de todo, así uno no lo entienda, pero para eso lee uno, para entender un poquito. Pero inicialmente comencé, yo me acuerdo cuando desde niño en mi época existían los cuentos de esos que uno alquilaba en el parque, que uno por 1 centavo o 5 centavos alquilaba un cuento, por ejemplo, de Santo y Blue Demon, o las historias de cuentos de Espía 15, de la Segunda Guerra Mundial. Esos son los primeros inicios de adquirir unos hábitos de lectura escogiendo cuentos. Por ejemplo, Calimán, la gente de mi generación, de mi época, se van a acordar de Calimán, de los cuentos de Santo y Blue Demon. Pero eso no era el programa de radio. Después lo adaptaron a radio. Después lo adaptaron a radio, pero eran cuentos escritos, cortos, con imágenes, con estos dibujos hechos a mano por pintores. De estos de historietas. Por ahí empecé, yo recuerdo desde pequeño, y era tenía que 7, 8 años y ya estaba leyendo los cuentos del Espía 15, de Calimán, Santo, Blue Demon. Y ya cuando llegamos a un poquito más llegamos al bachillerato, en primer bachillerato, entonces ya empecé a leer cuentos los de Julio Verne. Después leí libros místicos como Los San Rampa, el Hilo de Plata. Todas estas cosas que a mí me parecían interesantísimas, me apasionaban y me fui metiendo y no pude después soltar de leer. Y hoy en día, pues, sabe que me agarro 3, 4 libros y me los leo simultáneos porque me atrapan que no los puedo soltar. Entonces, fácilmente en una semana puedo leer 3 libros. Como hay veces que me leo un libro semanal o un libro al mes, todo depende el ánimo que tenga. Y bueno, contemos ahora qué libros estamos leyendo. ¿Qué libro te estás leyendo tú y yo? A ver, ¿qué libro? Bueno, acabo de empezar un libro que me pareció fascinante, que se lo regalaron a mi esposa, que es del doctor Ginás, Rodolfo Ginás, sobre la mente y el yo. Lo voy a empezar a leer, pues ya lo arranqué. Me parece interesantísimo conocer más a fondo en la parte científica de nuestro cerebro. Estoy en ese. Pero vamos a ver, no va a ser un libro como novela, es como más científico, hay que leerlo despacio. Okay. Yo quiero compartir que me acabo de leer un libro de Charlotte Bronte, un clásico de 1866, que se llama Jane Eyre, muy bueno. Pues después puedo hacer un videito de la trama porque quedas súper bien.
Y empecé a leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky. Que son también de 1800 algo. Entonces yo estoy en época clásica conociendo libros de toda la literatura del mundo. Entonces muy feliz, acá tengo Sherlock Holmes y Moby Dick, que será próximo. Yo soy un poquito más ñoño, entonces yo me estoy leyendo es Harry Potter, voy en el 5.º libro, pero estoy haciendo el esfuerzo mental de leerlos en inglés. Hay un montón de palabras que no conozco porque la escritora es británica y pues uno está está acostumbrado a hablar en idioma más gringo, más americano, entonces pues hay palabras que uno está acostumbrado como curtains y ellos de pronto utilizan otras palabras o cosas como pañuelo, que es handkerchief, que uno cuando en su vida ha escuchado eso hablándolo, pero pues los ingleses lo usan mucho. Y a raticos no es lectura per se, pero me gusta también leer mangas. Vale. Bueno, Tacho, me voy a correr acá Bueno. porque no me he importado, pero... es curioso cómo a veces nos cuesta leer, y más que todo sobre nosotros mismos. A mí me cuesta bastante leer sobre Colombia, como que a veces lo siento muy cercano. Me leí Satanás y casi que no duermo porque pasa en Bogotá y es un poquito, sí, da duro porque es como tan cercano, pero a veces un buen libro tiene tramas, giros inesperados y es fascinante cuando lo abordamos con curiosidad. Por eso queremos ya viajar un poquito a nuestro pasado, al pasado de Colombia, de nuestras regiones, y hablar del nacimiento de la República y cómo traemos mucho de lo que pasó en esa época. Entonces queríamos preguntarte si tú nos puedes comenzar a contar cómo fue esos primeros momentos de la colonia, de los neogranadinos y criollos. Y para muchos que no lo sepan, pues hay mucha historia, uno lo ve en el colegio, pero quizás no es tan entretenido como hablarlo así en un cafecito, en una charla. De hecho, yo a veces entiendo más de todo esto con mi papá que lo que aprendí en el colegio o que lo que puedo ver en una serie. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Por qué surgió esa rebeldía en la conquista? ¿Cómo lograron rebelarse? Ya contado así como si fuéramos amigos, ¿no? En el año estaba 1600, porque es aburrido Sí. a veces escucharlo así. Mire, les quiero agregar algo a esto. Cuando me dio por leer libros de historia, que siempre me han fascinado, ustedes saben que debido por mi trabajo y también porque me gusta viajar mucho, empecé con el hábito de leer historia universal, historia 3000 años antes de Jesucristo. Y lo bonito no solo de leer historia, y creo que parte de eso ustedes me conocen, es no solo leer la historia, sino ir a los sitios donde ocurrió esa historia. Porque el conocimiento conceptual no es lo mismo que la experiencia racional. Entonces, qué bonito cuando uno estudia historia, pero va e investiga a los sitios donde ocurrieron los hechos. Eso le da una amplitud en su imaginación mucho más amplia. Y recuerdo que a los sitios donde he ido muchas veces llego yo a visitar y resulto yo siendo el guía, porque pues resulto contándoles a ustedes lo que aquí pasó y lo otro, y la gente a veces se une, los turistas que están cerca a veces se pegan para oírle las historias, porque cuando uno llega allá a ver esos sitios, como estuvimos en Machu Picchu, que hemos estado en campos de concentración, hemos estado en Berlín, en Alemania, en Europa, y ver esos sitios y contar qué pasó ahí, que hay historias muy bonitas para llegar a hablar ahorita de lo que fue nuestra primera república. Pues es importantísimo ir primero a la Edad Media, de dónde vino todo, porque fue donde se formaron las primeras bases de nuestras sociedades modernas, y toca ir a la Edad Media. Entonces, para ir a la Edad Media nos tenemos que ir al año 476, que es la época donde cayó el Imperio Romano, y duró casi 1000 años, que duró hasta 1492, que es una época bastante larga, bastante compulsiva, bastante novedosa. Se ocurrieron muchos inventos y pasaron muchísimas cosas. Y ahorita ustedes tal vez lo van a entender y lo van a comprender mucho más fácil. Y para aquellos que no, o que otra manera de verlo puede ser, imagínense un cuadro de ajedrez que cómo está conformado. Fíjese que desde ahí podemos empezar a arrancar cómo está conformado un cuadro de ajedrez, que es con un rey, una reina,
unos alfiles, unos caballos. Así vamos a comenzar nuestra historia de lo que fue nuestras primeras bases de la sociedad, y yéndonos a la Edad Media, donde podemos imaginarnos una pirámide donde el que estaba ya en la cúspide era el rey, y los que le seguían eran la gente de los nobles, que eran gente que se creían gente de la realeza, pero a la vez poseían grandes extensiones de tierra, hasta donde le alcanzaba la vista, eso era de ellos. ¿Entiende? Luego le seguían los caballeros, que eran la gente guerrera, o sea, los peones, que eran los que juraban defender a aquellos reyes y dar la vida por esos reyes, pero lo hacían todo para tener también tierras. Y la mayoría de la población que existía en su momento de la Edad Media, la mayoría era gente pobre, que eran los campesinos, los que trabajaban en esas tierras de la gente de esa pirámide que estaban de ahí para arriba. Y lo insólito de todo es que esta gente que trabajaba durísimo de sol a sol, que no salían de sus regiones porque pues su tiempo se le iban a ir trabajando, mientras que los de la mitad de la pirámide solo se la pasaban en sus fiestas, en sus lo que hoy en día conocemos como los clubes, pero se la pasaban en cacerías, se la pasaban en sus bacanales, y el pobre era el que trabajaba, y más encima que trabajaba le cobraban impuestos porque el de arriba quería más, y estaban sometidos a los caprichos de esa pirámide. Entonces, mirando la pirámide de la época, que pues si ustedes van mirando y haciendo la analogía, se dan cuenta que eso no ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, aquellas personas que estaban en la mitad de la pirámide, pues envidiaban al rey de la vida que tenía el rey, ¿no? O sea, los de la mitad serían los caballeros y los nobles. Los nobles, no, los nobles, los que estaban en la base de la pirámide eran los caballeros, que eran los guerreros, los que juraban lealtad y dar su vida por el que estaba allá arriba en la esta, ¿ok? Pero todos iban por tierras y por tener poder. Entonces, pero el de abajo quería ser como el de la mitad, y el de la mitad quería ser como el de arriba. Y ellos se la pasaban, todo su tiempo era en eso. La pobre gente de la población, la mayoría eran gente pobre, y los campesinos que solo tenían tiempo era para trabajar la tierra. ¿Ok? A partir de ahí esta gente que solamente no estudiaban, no sabían leer, no existían los libros, los únicos que se educaban eran los de la mitad o los de abajo hacia arriba. Los que estaban en la base, pero más los de la mitad, eran los que tenían la posibilidad de leer, tenían la posibilidad de aprender otros idiomas, viajaban, conocían otros territorios y toda esa cosa. Bueno, a partir de ese momento tenemos que inmiscuir a la iglesia, porque la iglesia también hizo parte de esta pirámide, porque ellos montaban reyes, ponían reyes, quitaban reyes, y tenían poder y generaban órdenes, creaban leyes, ponían impuestos, castigaban y hacían de todo. Eso hacían parte de esa sociedad de ese momento. Las guerras eran definitivamente, no faltaban en esa época, las invasiones, todo el mundo quería adueñarse del otro, quitarle sus tierras, etcétera. Entonces, era una época muy conflictiva, y cuando uno viaja por Europa, cuando uno recorre Europa por tierra, se da uno cuenta que encuentra mucho castillo en colinas. Como ahorita que están en el Tour de Francia para los aficionados al ciclismo, Es que correcto. van hablando de todos esos castillos. Entonces esos castillos los hacían rodeados de murallas para protegerse, porque pues estaban permanentemente en conflicto con otras regiones que venían a invadirlos. Entonces ahí vivía el rey, vivía el noble que quería ser un rey, entonces tenía su castillo y desde allá controlaba todas las extensiones del terreno donde ellos vivían. ¿Ok? Bueno, otra parte de la historia de la Edad Media, vemos que empezaron a crearse en pueblos, ciudades muy pequeñas, de habitantes muy, muy reducidos, pero empezaron a haber construcciones de grandes iglesias con grandes torres, con grandes vidrios de colores que hoy en día conocemos como los vitrales, y se fueron creando caminos, empezaron a formarse en las leyes, empezaron a ver las primeras universidades, pero el problema era que no era para todo el mundo. Pero el gran descubrimiento, lo que cambió y al final de la Edad Media, fue el descubrimiento de la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg facilitó en su momento pues, la producción de libros. Entonces, la producción de libros
pudo hacer que le llegara a mucha gente la posibilidad de aprender a leer y de ir a las universidades. Pues, ¿cuáles eran las profesiones que existían en su momento en la Edad Media? Pues eran lo que hoy en día conocemos como el derecho, ser cura. No habían programadores. No habían programadores. Los médicos, pues casi que los médicos eran botánicos. Farmacéuticos. Sí, exactamente. Pero eran toda a base de plantas y de lo que transmitían nuestros ancestros. Eso fue importantísimo. Hasta ahí se rompió la Edad Media y llegó a la siguiente época, que fue la época de la Edad Moderna, donde vino el Renacimiento, Martin Luther King, las protestas, etcétera, etcétera. Martín Lutero. Luther King es exacto, Martín Lutero vino en esa época después de la época, Edad Moderna. ¿Y en qué época, para que la gente, fue cuando nos conquistaron? ¿Cuándo cruzaron América? 492. Pero eso era... Acuérdese que la Edad Media terminó con la conquista de América, en 1492. ¿Ok? Ahí termina la Edad Media. Y comienza la Edad Moderna, donde surgió el Renacimiento. Ok, entonces llegan estos españoles a conquistarnos, ¿no? Entonces... Pero, ¿quiénes llegan a conquistar América? ¿Quiénes llegan a explorar el territorio y cuando se deciden a conquistarlo, a montar las colonias? Bueno, eso es una historia más larga. ¿A quiénes envían aquí? Bueno, en base a lo que les he venido contando de lo de la pirámide, de lo que estaban formadas las sociedades, de ahí para acá siguió lo mismo. Se hicieron grandes naciones poderosas, como fue en su momento España. España era uno en su momento de los grandes conquistadores. Cuando llegaron a América, cuando llegó Cristóbal Colón, pues que creyeron haber llegado a la India, pero realmente llegaron fue acá. Estos conquistadores vinieron a imponer y a instalar en nuestro territorio lo que ellos ya traían como un modelo de sociedades en el viejo continente. Entonces, ¿qué se hizo? Lo mismo de acá. Y si ustedes ven en Colombia, la mayoría de las ciudades o poblaciones pequeñas tienen nombres de allá que se encuentran en España. Cartagena, Villa de Leyva, Bogotá. Entonces se fueron montando las mismas arquitecturas. Esto hablando en un modo más resumido, porque pues igual España fue conquistada por los musulmanes, por otras naciones poderosas. Entonces esa cultura que se vino con los españoles venía ya mezclada con otro tipo de costumbres que ellos la mezclaron en sus gentes, ¿no? Entonces aquí ellos llegaron a instalarnos sus costumbres, sus idiomas, todas sus costumbres, su vestimenta, sus nombres. Entonces todo lo ponían de acuerdo a lo que ellos conocían, nos montaron un modelo de sociedad de acuerdo a lo que ellos conocían y así fueron haciendo. Entonces aquí llegaron gente que se expandió. Otra parte que me pareció importante, que me salté y quería contárselas, es que cuando la Iglesia Católica en la Edad Media entró a participar en la formación de esas sociedades, se crearon las famosas cruzadas, ¿no? Las cruzadas que fueran los ejércitos que creó la Iglesia para ir a recuperar y tratar de liberar al pueblo de Israel, donde lo que se conoce hoy como Palestina e Israel, por la invasión musulmana. Eso no se logró, pero sí se crearon nuevas rutas de mercadeo, como la seda, el cacao y otras cosas. Pero, ¿qué pasó ahí? Entonces nació una nueva sociedad. Nació una nueva clase social, que son los comerciantes. Entonces, esos comerciantes que ya venían con esa mentalidad fueron los que vinieron a América, la gente que quería, vamos a América, un nuevo territorio, nuevas cosas, y vinieron aquí a traernos nuevos productos, la seda, nos trajeron los esclavos, nos los mezclaron aquí con nuestros indígenas y nos fueron imponiendo la religión, nos fueron imponiendo sus costumbres y lo mismo. La misma base, el pobre a trabajar los campos, a cosechar, a crear y a vender y pagar impuestos, y el mismo cuento, el pobre campesino, la mezcla entre razas fue grandiosa, fue grande, donde se mezcló el español con el indígena, el español con el negro con el indígena, y nacieron nuevas razas ahí, que fue lo que hoy en día conocemos, y así es triste
saber que aquellos criollos en su momento, Que los criollos eran... ¿Qué mezcla? eran hijos de españoles, muchos venían los que venían de España con sus hijos o los que nacían aquí en nuestro territorio eran los famosos conocidos como los criollos. Pero la diferencia es que esos criollos no eran reconocidos por la corona como legítimos españoles. Entonces, aunque tenían derechos y tenían oportunidades más que la gente del pueblo común, siempre los discriminaban y eso creó inconformidades con la corona. ¿Quiénes eran nuestros famosos criollos? ¿Quiénes son nuestros famosos criollos? Bueno, ya para adelantarnos un poquito, podemos irnos a nuestra primera república, que se formó el 20 de julio ahí en la casa del florero, porque no les quisieron prestar un florero, pero era una disculpa para podernos revelar. ¿Por qué? ¿Pero por qué nos vamos a revelar? Pues simplemente porque se demostró que al Imperio Español se podía vencer gracias a las cruzadas que hizo este famoso Napoleón Bonaparte y derrotó a Fernando VII, conocido como Fernando el Hermoso, y le dio a estos criollos de acá, dijo, wow, como los criollos de acá tenían la posibilidad de ir a estudiar a España, podían ser militares, podían aprender de todo esto, lo de la milicia, entonces se dieron cuenta que, podemos ser libres, nos podemos independizar, pero acuérdense que ya tenían en sus genes las costumbres y lo que ellos aspiraban ser reconocidos. Querían pasar un poquito más arriba. Querían llegar a otro escalón de la pirámide y entonces se vieron que Napoleón les demostró que se podía derrotar al Imperio Español y eso ayudó a que estos se fortalecieran y crearan sus complots para sacar aquí al virreinato. ¿Quiénes eran? Pues porque acá hay varios de las universidades que tenemos. Nombres. Bueno, está Camilo Torres, Antonio Araya, está José Acevedo Gómez, está, ahí va, Pombo, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Nariño. ¿Y quién es nuestro famoso? Hoy 20 de julio. Simón Bolívar, Libertador. Bueno, para la Primera República no estaba Simón Bolívar, pero lo chistoso porque fue conocida como la patria boba y así lo manifestó Antonio Nariño en un artículo de su periódico Los Toros del Fucha, donde él mismo catalogó la patria boba. La patria boba. Ahí vamos porque somos como somos, ¿no? Queríamos rebeldía porque queríamos ser como otros, porque nos miraban por debajo, que ustedes son menos, y pues hacen esta rebeldía, ¿y qué pasa? Bueno, entonces se rebelaron y la disculpa fue el 20 de julio ahí en la Casa del Florero para crear la independencia. No fue difícil debido a que la corona tenía problemas en España por la invasión francesa, entonces no hubo mayores dificultades para sacar a los españoles. Y se crearon la Primera República, que desafortunadamente nacieron dos naciones, que nacieron las Provincias Unidas del Norte y el Estado independiente de Cundinamarca. Entonces las del norte, las provincias, las federalistas, que eran dirigidos por Camilo Torres, y el Estado Libre de Cundinamarca era liderado por Antonio Nariño. Entonces ahí nació la Primera Guerra Civil, que es... Hemos estado en guerra desde... Pero esta fue la Primera Guerra Civil tan efímera que comenzó en diciembre de 1812 y terminó en enero de 1813. Bueno, fue muy cortica. Bueno, no, porque es que mira que la guerra más corta que ha habido en la historia fue como 17 días, no me acuerdo el país, que se habían rebelado contra los británicos, duró como 11 días o 17 días. No, en nuestra historia aquí en Colombia, nuestra primera guerra civil fue esa, que duró apenas de diciembre a enero. Un mes. Donde hubo, sí. Es tan chistosa y es tan cómica que hay una cantidad de historias que no nos alcanzaría el tiempo, pero hubo una cantidad de escaramuzas entre ellos que producen risa, y yo creo que esto la han sacado en novelas históricas aquí en nuestros canales nacionales,
cómo fueron esas escaramuzas donde hasta se disfrazaban de la Virgen María para hacer creer que ellos eran los poderosos y los otros salían asustados, o la escaramuza que hubo con Antonio Nariño aquí en la Plaza de Bolívar y el otro Antonio Baraya allá en Monserrate, y se vigilaban y se asustaban y bajaban y subían. Fue muy cómica, fue realmente muy chistosa, y por eso se conoció como la patria boba, porque realmente ellos querían ser reyes y que todos querían ser presidentes, entonces se fueron formando sus provincias y cada uno quería ser presidente de sus provincias para estar encima de la pirámide. Nos liberamos de un yugo, de una esclavitud de muchos años, para después entre nosotros empezar a pelearnos por el puesto que nos habíamos liberado, en vez de haber trabajado Sí, por lo, sí. por lo O que sea, nos... ¿por qué nos pasa eso tanto acá cuando otras civilizaciones pueden organizarse mejor? Porque acá tenemos eso de que todos quieren ser el centro de atención y les cuesta colaborar. Porque dicen, un colombiano puede vencer a un asiático, pero 2 colombianos pierden ante 2 asiáticos, por el hecho que a veces nos cuesta trabajar en equipo. Sí, es que... Y viene desde allá, ¿no? Ya están ustedes entendiendo por qué somos así. Porque es que los ilustres padres de la patria, nuestros precursores, que se supone que eran estudiados, botánicos, médicos, abogados, y no fueron capaces de organizar una república fuerte. Y por eso fue tan fácil cuando España recuperó y se quitó el yugo de los franceses y mandaron reconquistar los territorios que perdieron. Pues fue muy fácil. Entonces mandaron sus barcos, llegaron aquí y fueron unas masacres terribles, espantosas, desafortunadamente, y toda esta gente que participó en eso pues terminaron fusilados. Aquellos que lograron escapar, como Santander, como Antonio Nariño, lograron sobrevivir, pero los demás fueron fusilados, pero por cantidades, inmediatamente, por el pacificador, el coronel Murillo, el general Murillo. Entonces realmente fue devastador, por eso ya aparece Bolívar, y Bolívar tiene que tomar una actitud tan cruel y sanguinaria como la que hizo el pacificador, para poder recuperar y pagarle con la misma moneda la salvajada con la que vinieron a recuperar los territorios. Pero esta vez, lamentablemente, se logró con mucho sacrificio, se logró liberar estas regiones, pero desafortunadamente los que iban quedando en el poder pues no pensaban realmente en el pueblo, siguieron aplicando las mismas leyes que les contaba de la pirámide, entonces trabajen, solo que puestos, ellos arriba. no cumplían, le prometían al pueblo que era para ellos, pero mentiras. Eso es de la mitad de la... Ya hablando del pueblo, ¿qué genera todo eso en el pueblo? Porque bueno, sí, los dirigentes, pero cómo todo eso afecta a todo el pueblo, a toda la cultura. ¿Qué cargamos de nosotros por dentro? Como esa rabia o también... No, lamentablemente esto va en los genes, lamentablemente esto va en nuestros genes, y ese ego y ese arribismo que traemos sigue ahí. Entonces aquel que medio tiene algo, o aquel que sabe un poquito más o consigue más títulos, pues siempre quiere mirar por debajo al otro. Pero en estas sociedades que hoy en día estamos viendo, hay un dicho que dice: cuando uno nace pobre y feo, el único camino que tenemos es estudiar, leer, porque es que el que no lee está corriendo un gran peligro, que es en creer en todo lo que le digan. Por eso volvemos al comienzo de por qué es importante leer. Cuando una persona lee hoy en día, no come cuento, porque hablar paja es muy fácil y convencer a la gente es muy fácil. Entonces... Vean nuestro episodio de hablar en público, que hay muchos políticos, mucha gente manipula con la habla, con el conocimiento. Fuerte. Pura retórica, y eso es lo que pues hoy en día se sigue viendo. Entonces los grandes de la época que salían a la plaza pública y hablaban, que eso es lo que hacía Antonio Nariño, eso es lo que hacía nuestro pueblo, hablar, y el pueblo, y todo pensando en el pueblo. O uno más cercano como Hitler, ¿no? Pero el pueblo se decepcionó cuando
cuando se dieron cuenta que siguieron en el mismo y fueron avasallados y siguiendo con el mismo castigo que traían con los Y españoles. también diciendo, ustedes son menos porque no estudian. Ahora, llegar a hablar de Hitler, nos tendríamos que pasar a hablar del campo de lo que fue el totalitarismo y todo ese tema de cómo... Toca otro episodio. De solo Eso la es otro Segunda Guerra. episodio de por qué Hitler surgió y por qué Tuvo tanta logró tanta fuerza, y era gracias a que a la gente era muy fácil convencer. Sí. Hoy en día es muy difícil, hoy todos estos medios, todo esto, la gente tiene a la mano la IA, que sí, Pero que también toca con cuidado porque... es una maravilla, todo eso se genera es para facilitarle la vida a la gente, pero el que no la utilice bien, desafortunadamente, la va a utilizar para seguir engañando y enredando al que no lee. Claro, justamente aquello que decíamos que subieron las personas y siguieron con las mismas prácticas, lo que demuestra es que si a ti te educan, te dicen muchas cosas muchas veces, tú lo vas a terminar creyendo. Caso similar, en Estados Unidos cuando hubo la Revolución Negra, cuando se lograron, bueno, que el tema es historia del bus y bueno, toda la historia que conocemos de Martin Luther King y demás, apenas mataron a Martin Luther King, una profesora de escuela que se llama Jane Elliot, hizo un experimento en una escuela de chicos blancos. Ya lo contamos, pero que nos cuente mi papá, Entonces, quién era Martin Luther, y ya les contamos de este experimento que demuestra que es cuando nos dicen ustedes son menos, que generan las personas y cómo también se genera esa rabia. Entonces, ¿quién era Martin Luther? Aquí una mini pausa, porque este experimento me parece súper bueno y pues traer en contexto a las personas que no sepan quién es Martin Luther King. Bueno, Martin Luther King fue una persona de color en los Estados Unidos que luchó por la igualdad en los derechos de los negros en Estados Unidos. Hijo de un pastor que cuando era niño podía salir a jugar con sus vecinos de piel blanca y se trataban de tú a tú. Y eran sus amiguitos de la infancia. Pero en el momento que llegan a la escuela, que los empiezan a prohibirle a sus amigos que se junten con Martin Luther King, que no jueguen con ellos, pues ellos no lo entendían. Ni el niño blanco ni el niño negro entendían por qué los papás le prohibían que siguieran jugando con sus amigos negros. Era algo que a Martin Luther King no entendía hasta que otro amigo de Martin Luther le contó, no, es que mi papá me dijo que me prohíbe jugar con ellos porque no se podemos juntar con los negros, porque los negros son inferiores a nosotros, etcétera, etcétera. Y le metieron en toda esa carreta y él empezó a cuestionarse, ¿por qué esto así? Entonces él dijo, no, esto hay que cambiarlo. Y esto no paraba, la disgregación de los negros con los blancos en todo sentido en la sociedad era apabullante. Todos los parques donde los niños jugaban eran parques bonitos, pintados, buenos, pero donde jugaban los niños negros eran los más viejos, deteriorados y acabados. Eso no le parecía justo a Martin Luther King. Y hasta que sucede la historia de la señora que se subía a un bus que estaba desocupado y se sienta en un puesto donde ella tenía que cederle ese puesto a un blanco que se subió y ella no se lo quiso ceder, y ahí se formó la revuelta. Y entonces la idea fue de que vamos a no montar más en los buses, y no volvimos a subirnos en los buses y preferían caminar o ir en bicicleta. Y así empezaron, y empezó en los bares, en los centros comerciales a eso, a protestar, hasta que cada vez fue cogiendo mucha fuerza, y ahí, cuando sale en su famoso discurso ahí en Washington, de que I have the dream, ¿no? I I have a dream. ¿Y cuándo fue que lo matan? O porque pues era ya como político, ¿no? Sí, no, él ya lo habían nombrado para un premio Nobel de Paz, y lo llamaron para contarle que había sido seleccionado para darle el premio de paz, y al siguiente día alguien que no estaba de acuerdo y que no era una persona inconforme y desequilibrado, lo mató de un tiro. ¿Y quieres contar? Listo. Después de este suceso tan trágico, la profesora dijo, creo que voy a hacer un experimento por cuenta propia. Y dijo, tengo chicos de ojos azules y de ojos cafés. Voy a decirle a los chicos de ojos azules que ellos son más inteligentes que los de ojos cafés. Eso por una semana, un día.
Y al otro día les cambió el cuento. Les dijo, ahora los chicos de ojos café son más inteligentes que los chicos de ojos azules. Y en cuestión de horas, los chicos a los que se les dijo que eran menos inteligentes por el color de los ojos, automáticamente empezaron a rendir menos. Se confundían cuando estaban en el pizarrón, no podían responder las preguntas, se volvían tímidos, solo en cuestión de horas, y todos eran iguales. Todos eran, pues, por la época, recién estaban saliendo, eran una raza blanca. Y solamente porque la profesora, por el experimento, les dijo que eran más o menos inteligentes, eso les cambió el comportamiento. Este experimento lo han replicado en muchos lugares, en muchas condiciones, y se repite. Y ahí viene el tema que venimos hablando todo el capítulo, y es, si a ti te dicen algo, te dicen que eres menos, te lo dicen muchas veces, en algún momento tú te lo crees. Y todavía nos siguen diciendo que lo de primer mundo es mejor, que acá somos peores, y solo el episodio de Alemania tuvo tanto revuelto porque yo dije que no me fue bien, y pues ya hubieron personas disconformes, que yo no había luchado, que yo no sabía trabajar, porque no había quedado en esa sociedad que dicen que son mejores que nosotros. Entonces, como desde la conquista nos vienen diciendo que Europa es mejor, y todavía, ¿cuántos años después? 600 años después seguimos en lo mismo, ¿no? ¿Cuándo fue la...? 500. Desde que llegaron. Sí. Entonces, 500... 530. Nos siguen Sí, diciendo lo mismo. nosotros seguimos sufriendo de un complejo de inferioridad, aunque no lo notemos, así seamos de una clase media alta. Usted ve muchísimos casos de gente que dice, me voy del país, me quedo ilegal y me voy a hacer lo que sea. O sea, aunque aquí es un profesional y allá se va a lavar platos, a lavar baños, es que estoy aquí, y por estar aquí ganando en dólares, para mí es más que suficiente. Pero deja de tener aquí una profesión, deja de tener aquí un estatus solo por sentirse que en otro lado vale más porque está en ese otro lado. Eso no tiene nada que ver. Entonces eso lo tenemos que caer en la mente. Aquí viene un extranjero y nos emocionamos y les reímos y los vemos como superiores. Pero no, el ser humano es el mismo aquí en la Conchinchina, en China. Mire, el ser humano en las diferentes razas tiene los mismos problemas, tiene los mismos complejos, tiene las mismas bobadas que tenemos nosotros. Cuando uno ha conocido tantas culturas y conoce a la gente en fondo, tú que estuviste en Alemania, pudiste conocerlos, también tienen sus cosas. Entonces, cosas que ellos de allá no entienden de acá, pero cuando usted los trae para acá, son felices. Porque aquí, pues todos los días tenemos problemas. ¿Quieres contar la historia de la chica que vivía conmigo alemana? Ah, esa fue bonita. ¿Cómo es que se llamaba? Elena. Elena. Yo recuerdo cuando te fui a visitar a Alemania, a Halle, esta niña que nos recibió allá, inclusive nos cedió su apartamento. Esta chica fumadora, una cara de tristeza, amargada, seria, no reía. Y bueno, bellísima persona, pero no se expresaba. Y nosotros los latinos somos personas muy jocosas, muy folclóricas, y a todo le queremos sacar chiste. Pero cuando uno ve gente tan seria y tan esto, pues yo ya había trabajado con extranjeros, pues a mí me da igual y los entendía y no me afectaba para nada. Pero la chica muy querida, se comportó bien, pero seria y fumadora. Tú la invitaste, o ella vino a hacer aquí unos estudios en Colombia, comenzó en Cali, después la invitamos aquí a la casa, estuvo viviendo en nuestra casa y llegó y yo no la reconocí, realmente yo no la reconocí. Sus ojos brillaban, unos ojos azules, una cara preciosa, que yo allá no me pareció preciosa cuando la vi, pero aquí ya la vi preciosa, sonreía, había... El tiempo que estuvo en Cali, que creo que pasó una Navidad allá, y conoció a la gente de Cali, que pues, todos conocemos cómo son de Cali, la salsa, todo lo pachoso, se le impregnó. Y aquí llegó a Bogotá y era la persona más feliz del mundo. Y nos van confesando que esa persona ya no se quieren ir, van a llegar a Alemania y ya no van a ser los mismos. Generalmente el alemán que viene y convive con nosotros ya no es el mismo allá. Entonces... ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros tenemos grandes cosas, son grandes países que lo tenemos todo, pero tenemos que conocerlos, pero
pero no hay nada que envidiar, porque allá también hay envidia en los trabajos, hay envidia en el estudio, hay envidia en las universidades, lo mismo que sufrimos todos acá, el compañero que te hace mala cara, que todo lo que tú, que te ve que vas progresando y te lo critica. Allá pasa lo mismo en Corea, pasa lo mismo en Rusia, en Estados Unidos, es lo mismo. Pero cuando nosotros miramos de frente, a los ojos, a cualquier nacionalidad, es lo que tenemos que hacer. No nos tenemos que sentir inferiores a nadie porque no lo somos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Leer, Estudiar. viajar, conocer, compartir, Arriesgarse. Eso es lo bonito, eso es lo que enriquece, eso es lo que realmente uno se lleva. Pero entonces, ¿qué le dice a personas que yo creo que ya van a salir los haters? Ustedes que pueden hacer todo eso, o sea, piensan que hay que nacer en familia, en cuna de oro, para llegar a eso. No. ¿Y tú cómo lo has visto? Porque ustedes no nacieron en cuna de oro, No, mi mamá y tú no nacieron en cuna de oro. Eso es falso. El que diga es que yo no nací con oportunidades y que yo de aquí no puedo salir es falso. Y más hoy en día. Vea, la gente tiene que saber que la historia y el tiempo son circulares. Lo único que cambian son la forma, pero los parámetros son los mismos, se repiten. Eso no tiene nada que ver lo que pasó en la Edad Media y lo que está pasando hoy en día. La historia es la misma. Entonces no hay disculpa porque hoy en día estamos viviendo una época donde ya está la inteligencia artificial, donde tenemos a la mano toda esta tecnología, donde no hay disculpa para decir yo no tengo quien me enseñe. Yo no tengo cómo averiguar eso, yo no tengo cómo aprender algo. No, si usted no utiliza estos medios para que usted surja, pues entonces se van a perder, porque así como se utilizan para mal, que fueron hechos para el bien, para facilitar la vida al ser humano, pues también desafortunadamente lo utilizan para el mal. Pero una gente que diga que no tengo oportunidades es falso. Porque hoy en día, si usted se prepara, discutíamos inclusive con mi señora esta semana eso de ver que colegios de estrato 7 a colegios públicos, ¿cuál es la educación que hay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a veces los de estrato 7 tienen mayor oportunidad? No, resulta que los profesores de hoy en día en los colegios públicos son profesores muy preparados. Y todos son gente con maestría, con doctorado, pero los muchachos, la rebeldía de hoy en día, los muchachos no los aprovechan, pierden la oportunidad de aprender teniendo semejantes pedagogos. Bueno, hay que ser pedagogo y hay que tener vocación de enseñar, atrapar a esos muchachos. Usted ve a su mamá que todos los días inventa cosas para atrapar a esos niños. Bueno, puede que todos no lo atrapen porque hay uno que es rebelde y dice que no, pues eso ya es asunto de él. Pero el día de mañana, como va la tecnología, pues los profesores se van a acabar. Porque la gente dice, yo puedo aprender solo. No sé, pues sí pero mira que... Va a cambiar la profesión. Ojo, la historia se repite, pero las formas son las mismas. Sí, mi mamá se está adaptando a eso de inteligencia artificial, pero igual, los que no se adapten, pues se pierden, pero los profesores no se van... O sea, no, siempre se necesita una guía. Pero hay gente que dice, yo no necesito ir a un colegio, yo puedo aprenderlo todo acá. Pero si no lo guía a alguien, no va a poder cubrir todos los campos de la parte educativa. Entonces, no nos va a reemplazar del todo esta tecnología, pero sí hay unas oportunidades grandísimas. Entonces, una persona que nació sin oportunidades, ¿qué tiene que hacer? Y casos tenemos, y tú sabes que su mamá nos cuenta cantidad de casos de alumnos que sí aprovecharon, hoy en día son grandes profesionales, estudiaron en universidades públicas o hay becas donde pueden entrar a universidades de clase alta sin ningún problema, aprovechan y hoy en día son grandes profesionales. Eso lo hemos demostrado hoy en este año con las prácticas que hemos hecho de invitar a estos, Camilo le consta, que se están invitando a estos alumnos que salieron de colegios públicos y que son hoy en día. Entonces, hoy no hay disculpa para que un muchacho diga, es que nací sin oportunidades. Claro, y una frase que está adaptada, que dijo Roosevelt, es que no importa dónde empiezas, sino cómo actúas y a dónde llegas. Que nos han taladrado en nuestro interior que, como dicen por ahí, el pobre es pobre porque quiere. Frases que son matadoras, que te quitan las alas. Y no es que las personas no tengan oportunidades, sencillamente las oportunidades no aparecen porque sí, las oportunidades en muchos casos se crean. Claramente no todos tenemos las mismas oportunidades, la misma suerte,
pero si tú trabajas duro, vas a estar preparado para cuando la oportunidad se aparezca. Pero si tú vives con una mentalidad de yo no sirvo, es que yo no sirvo para esto, yo no tengo valor, va a aparecer en algún momento una oportunidad de estudiar, un trabajo, y tú no estás listo, pues va a pasarte por encima a cualquier otra persona que ha venido pues mucho mejor preparado. Es verdad, en el caso personal mío, experiencia personal mía, que yo escogí una profesión y esta profesión decidí dedicarle mi vida y tratar de ser el mejor en mi vida dentro de las posibilidades que tenía, y eso fue lo que me abrió oportunidades para que se fijaran en mí otros países. Y ahí fue donde me contrataron y fue cuando salí del país, fui a trabajar con otras empresas, conocí gente de otros países y aproveché la oportunidad porque yo sabía que iba a ir a aprender. Entonces yo lo que tenía que dejar era dejar que hicieran de mí de un diamante en bruto, que me pulieran. Y no me fui con el ego alto, sino dije voy a aprender y a dejar que me moldeen para yo poderme superar. Y efectivamente me dejé moldear, aprendí, aproveché todo lo que me dieron, y eso en el transcurso de mi vida me dio otras oportunidades donde pude trabajar con otras compañías y logré así mantenerme muchos años, y por eso me siento agradecido con mi profesión, porque me dio la oportunidad de conocer tantos países y conocer tantas culturas. Yo quiero preguntar de algo que no teníamos planeado, pero como dice Cami, mucha gente que dice no tengo oportunidades, pero eso también se relaciona a su entorno familiar. Entonces, ¿cómo podría hacer una familia? Ustedes lo han visto, como fue mi mamá, ¿cómo una familia puede ayudarle a un niño para que explote esas capacidades, ya sea de estrato cero o viva en lo rural? Porque pues sabemos que muchos niños, Camilo tiene la experiencia, se retiran del colegio cuando están en lo rural porque los papás quieren es que vayan a ayudarles con la finca. ¿Cómo se puede ayudar a que esas familias vean el valor de estudiar y apoyar a esos niños para que terminen el colegio, para que vayan, para que estén ahí? Bueno, ustedes como padres, ¿cómo lo manejan? Hablando desde mi experiencia, siempre uno quiere lo mejor para los hijos, y siempre uno tiene que tener claro que lo que uno aprende, uno quiere que sus hijos puedan llegar más lejos y que no tengan las mismas dificultades que tuvimos nosotros. Pues ustedes se dieron cuenta que cuando yo decidí estudiar en la universidad ya con ustedes era muy difícil, me tocaba no dormir sino 1 o 2 horas porque tenía que estudiar y trabajar. No quería eso para mis hijas. Mis hijas lo único que tenían que hacer y cumplir era con su estudio y con su deporte para que obtuvieran una disciplina y se acostumbraran al hábito del estudio y al hábito de la disciplina de poder cumplir, y que lo demás, lo que era la comida, lo que era la vivienda, esto no era problema de ustedes, ese problema era de nosotros, y nosotros éramos los que teníamos que resolver eso. Entonces era impulsarlos y ayudarles para que llegaran más lejos, transmitirles lo que yo iba aprendiendo, llevarlas conmigo, que nos íbamos a veces, acompáñenme, y nos íbamos a recorrer varios países, y para que ustedes se fueran impregnando de esa parte de conocer culturas y ver que todos somos iguales y que ustedes pueden, y así efectivamente dio resultado. Hay una anécdota que siempre la contamos y la cuenta su mamá muy bien, es que cuando ustedes estaban en su deporte de la natación y pues el deporte de la natación en su momento es un deporte elitista donde pues las compañeras, los papás de sus compañeras de natación, muchos que con buenos puestos, con un buen nivel social, pero ustedes resaltaron mucho en el deporte era porque eran buenas nadadoras, daban buenos resultados y muy juiciosas en el estudio. Hay una historia donde una de las mamás le pregunta a tu mamá que cómo hacía para que ustedes rindieran y fueran tan buenas nadadoras y a la vez tan buenas estudiantes. Pues su mamá la miró y la miró de arriba abajo y dijo, no, pues yo cómo le explico a esta señora que yo me levanto a las 3 de la mañana a hacerles el desayuno, prepararles todo, su maleta, para que ellas se puedan ir a estudiar y a la vez llegar en la tarde, las niñas tienen que llegar del colegio y de una vez salir a entrenamiento y llegar de entrenamiento cansadas a hacer tareas.
Entonces dije, no, yo no le puedo explicar todo el sacrificio que hago porque ella no lo va a entender. Y fuera de eso, lo primero que me va a contestar eso, no, yo qué me voy a poner en esas. Entonces, eso viene desde la niñez. Y a los hijos hay que darles todo. Y es por ellos. Entonces, esa es la respuesta. Mi psicóloga hace algún tiempo me mencionaba algo que se llama la deuda emocional. Y es que cuando tú naces en una familia donde hay muchos hijos o bueno, donde los papás se sacrifican mucho, en muchas familias te cargan con algo que es la deuda emocional, es cuando tú ya nazcas, cuando crezcas, ya tengas tu carrera, tu trabajo, tú vas a tener que mantener a tus papás. Y es algo que pasaba en muchas familias, las personas tenían muchos hijos porque decía yo tengo muchos hijos, ojalá que sean hombres, porque en algún momento era así. Sí, sí, Las mujeres es eran verdad. como una carga para las familias porque esperaban que fueran hombres para que pudieran trabajar y para que pudieran mantener a los papás. Eso es la carga emocional que aún hoy por hoy lo vemos, que sale alguien y lo primero que hace es cualquier dinero se lo paso a la familia, se lo paso a esto, y muchas veces eso como que es difícil mantener ese equilibrio y afecta la vida personal. Su merced, don Andrés, que nació también en una familia de múltiples hijos, ¿qué opina al respecto? Bueno, sí. Yo recuerdo que mi papá consideraba que el estudio y el deporte eso era para vagos, que había que trabajar, que lo importante era conseguir para la comida, tener el estómago lleno. Y era entendible porque éramos familias de 8, 9. Yo tuve amigos de la infancia donde eran 14, 15. Y pues todos tenían que, los grandes ya tenían, los mayorcitos tenían que trabajar para ayudarle al papá a criar a los otros y a mantener a los otros. Entonces no había tiempo para pensar en el estudio porque el estudio requería tiempo y perdía de tiempo y no iban a producir. Entonces eso era estresante para ellos. La mamá, imagínense, una mamá manteniendo, cuidando 14, 12 hijos, eso era pesadísimo. Pero generalmente los mayores, en el caso personal, los mayores se dieron cuenta que era importante el estudio y nosotros que éramos los últimos siempre nos inculcaron que el estudio sí valía la pena, que había que estudiar, que era la mejor manera porque pues ellos a punta de su trabajo pues superaron ese medio de escasez y se dieron cuenta que si se estudiaba iban a estar en mejor posición y no iban a ser tan humillados, porque una persona que no estudia se va a sentir humillada todo el tiempo, porque no entiende, porque todo lo va a tomar mal, entonces no va a hablar, no va a saber cómo comportarse en un restaurante, no va a saber cómo hablar, qué contestar, entonces el estudio ayuda a eso. Entonces, hoy en día la mayoría de la gente tiene estudio, por lo menos saca un bachillerato y de ahí ya depende de ellos. Pero sí, fue así y no era fácil, no era fácil, pero hoy en día ya no existen esas familias tan grandes y ya pues se tiene 1 o 2 hijos, pero hay que hacer el esfuerzo por ellos. Pero ¿qué piensas de esa deuda que el hijo tiene que después responder por los padres? O sea, No. ustedes No, a mí me educaste de una manera totalmente claro, diferente. nosotros somos de la mentalidad de que para tratar de cambiar eso es que nosotros tenemos que hacer lo nuestro para que los hijos vuelen y no nos tengan que mantener. Porque para eso nosotros lo que hacemos es para nosotros. Y hoy en día, ya con la profesión que tiene su mamá, con la profesión que tengo yo, pues no necesitamos depender de los hijos. No era obligatorio como era antes, que usted tiene que pasarle plata de parte de su sueldo para la casa. Entonces, esa era la pensión de nuestros viejos en su época. La pensión era lo que los hijos les dieran. No, hoy en día no. Hoy en día tenemos la capacidad de sostenernos nosotros mismos y hoy podemos tener una pensión, hoy en día podemos tener unos recursos y no necesitamos que los hijos, ya que sea por voluntad de ellos, que un detalle es diferente, pero no, eso no tiene por qué ser así. Los hijos no tienen por qué sostener a los papás, jamás. El papá tiene que tener sus propios recursos. Listo. Bueno, hablamos bastante, incluso por miles de años, y creo que el mensaje es claro, que siempre ha existido una estratificación, siempre ha existido segregación, pero que eso exista no significa que tú vales menos,
Sencillamente es una estructura social que cada vez se desdibuja más y tienes más oportunidades para no estar encasillado en esa estructura. Entonces, creo que el mensaje sería que leer, estudiar, nos crea muchas oportunidades para no quedarnos encasillados y ese trauma, ese lenguaje, ese mensaje que tenemos interiorizado hace tantas generaciones no se siga manteniendo. Entonces, creo El que resumen, a los hijos hay que darles armas para que se Claro. defiendan y se sostengan solos. Eso es todo lo que le tiene que preocupar a un papá. Dele todas las herramientas, la mejor herencia que le puede dejar es la educación. Del resto, no le deje plata, no le deje herencias, gásteselo, disfrútelo, viaje, conozca, porque pues es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, esperamos que les haya gustado. Si les gustó mi invitado, que a mí me encanta escucharlo. Yo a veces los libros los disfruto más cuando él me los cuenta que cuando yo los leo. Y si les gustaría que hiciéramos otro episodio de la Segunda Guerra o algo así, que a mi papá le apasiona la Segunda Guerra, todo lo que ha descubierto, nos lo dejan saber. Y no, muchas gracias. A mí siempre me ha gustado que mi papá me cuente historias. Lo he escuchado hablar toda mi vida y aún así este capítulo me sigue dejando embobada cuando él habla. Así que muchas gracias por Bueno, querer participar, creer en esto, porque sé que a ti no te gusta mucho la visión pública. Sabemos que es muy difícil exponerse tan públicamente, así que muchas gracias. Bueno, no, ya les agradezco por todo, pues ya estuve trabajando tantos años como conferencista que ya no quiero estar más tranquilo, hacer mis hobbies y mis investigaciones para mí. Y no, gracias por invitarme, fue un gusto poder compartir esto y espero que les salga bien en su podcast y que la gente lo acepte. Listo, muchas gracias, Suegrito. Bueno, creo que hasta aquí va el episodio de hoy. Estamos pendientes. Si tienen alguna duda, si quieren algún episodio, estamos también en Instagram, estamos en LinkedIn, incluso en Spotify. Entonces, vayan allá, tenemos muchísimo más contenido. Al final del video les van a aparecer algunos videos relacionados. Se pueden suscribir al canal. No olviden darle like si les gustó el video, comentar si no les gustó el tema, si les parece que tenemos una percepción de la realidad bastante alterada. Y nada, estamos pendientes de sus comentarios. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. 1, 2,